la República, Martín Vizcarra, respecto de una autógrafa de ley que vamos a tener, por supuesto, todos los detalles a continuación. Ya da inicio entonces a la conferencia de prensa el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Vamos a escucharlo. Podamos hablar de las determinaciones que pueda tomar este gobierno con el respaldo del Congreso de la República. En segundo lugar, nos hemos visto en la necesidad de salir a dar estas declaraciones con el único propósito de hacer respetar nuestra constitución política, de hacer conocer al Perú entero que este Congreso viene actuando, legislando, recogiendo y convirtiendo en normas que deben ser publicadas por el presidente de la República en el marco constitucional y fundamentalmente pensando en el país y en las grandes necesidades. Hoy tenemos más de 4.000 peruanos que han perdido su trabajo. Nos falta oxígeno. El gobierno se ha visto en necesidad de poder hacer algunas correcciones del 99% del oxígeno medicinal al 93%. Necesitamos ventiladores. Hoy Estados Unidos nos ha dado 250 ventiladores que deben ir a las regiones del país. Necesitamos camas UCI y necesitamos pruebas moleculares. Y en ese sentido, venimos a compartir con la prensa nacional una preocupación frente a las declaraciones dadas el día de hoy por el presidente de la República. Y me quiero referir a este proyecto de ley que el Congreso aprobó, que lo debatió, que fue presentado y decretado en la Comisión de Salud el 4 de mayo y fue aprobado el 21 de mayo y fue observado por el Ejecutivo y retornado el día 17 de junio. O sea, estamos hablando de aproximadamente, posteriormente o después de un poco más de 30 días de todo un ejercicio democrático recogiendo la problemática que creo que nos ha costado estas más de 8.500 vidas en forma o con informes por parte del propio MINSA y con más de 30.000 vidas en registros periodísticos que tienen en algún momento que aclararse. ¿Qué decía la norma? La norma claramente establecía dictar medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones. Y hago referencia a esto, señores, porque todos los días perdemos vidas. Nuestros congresistas han ido acompañando al Ejecutivo y en cada lugar donde hemos ido no hay oxígeno, no hay camas UCI, no hay pruebas moleculares, consecuentemente no hay ventiladores. ¿Qué decía la norma? Exactamente. Durante la declaratoria de emergencia sanitaria, los equipos biomédicos e infraestructura de los centros y establecimientos de salud privados serán puestos a disposición del Ministerio de Salud, el MINSA, en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Salud, que definirá los planes de acción para disminuir los riesgos elevados o daños a la salud y a la vida de las poblaciones, así como las acciones necesarias para poder cubrir los costos debidamente sustentados y acreditados que se incurran por el mantenimiento de los presupuestos asignados para la emergencia sanitaria, priorizados los lugares del país
donde se detecten los mayores índices de riesgo y letalidad. Eso decía la norma, y esta norma fue observada por el Ejecutivo. Y fue observada recogiendo la Constitución Política del Perú, lo que comprende los derechos de la libre iniciativa privada, artículo 58, la libertad de empresa, comercio e industria, artículo 59, y la libre competencia, artículo 61, y la libertad de contratación, artículo 62. Y en su artículo segundo, claramente el Ejecutivo, a través de esta norma observada por el presidente, nos dice que en este contexto el proyecto normativo propone ceder a los equipos biomédicos e infraestructura al MINSA, lo cual por un lado restringe la oferta y la capacidad de atención de los centros de establecimientos de salud privados para el tratamiento de las demandas de sus usuarios regulares y por otro lado centraliza la atención en el sector público, saturando aún más el Sistema Nacional de Salud. En ese contexto, debo reafirmar nuestra preocupación porque el artículo 70 de la Constitución Política habla claramente del justiprecio cuando el Estado decide hacer una expropiación en un momento de emergencia o en un momento grave que atraviesa el país. Y esto significa, para que el Ejecutivo pueda aplicarlo, tiene que ser a través de una ley al Congreso de la República. En ese contexto, señores periodistas, nuevamente reafirmamos nuestro compromiso con todos los peruanos y garantizamos nuestro apoyo al Ejecutivo, pero siempre respetando el derecho de todos los peruanos y respetando la Constitución Política. No podemos permitir de ninguna manera exceder de los derechos o de los poderes que tenemos, porque creo que todos los peruanos merecemos un respeto. Esa es la posición de este Parlamento, esa es la decisión de este Congreso, esa es la decisión de la mesa directiva, de los 130 parlamentarios a través del presidente del Congreso. Profundamente preocupados, y esa decisión nos ha dado como consecuencia que estando por terminar esta legislatura el día 26, vamos a sacar una resolución para ampliarla hasta el día 5 de julio, para que las acciones que podamos hacer desde el Congreso de la República estén en el marco de seguir salvando vidas, de ese desborde que tenemos de esta pandemia, que le ha costado la vida a miles de peruanos, que le ha costado el trabajo a más de 4.000 peruanos, que le ha costado la zozobra y la preocupación a ciudadanos de a pie que el día de hoy están en las calles. Nuevamente, quiero agradecer a la prensa y ponerme a disposición para las preguntas que crea pertinente. Muchas gracias. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Jorge Bayón, de Canal N, América Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si por favor nos pudiera aclarar lo que ha manifestado usted de acuerdo a esta norma que emitió el Congreso de la República, que aprobó el Congreso de la República el pasado 26 de mayo, ha pasado un mes, y bueno, se presenta esta situación de desborde en la atención de los centros de salud, tanto del Estado, y bueno, problemas y complicaciones que tienen que ver con cobros excesivos por parte de los centros privados. ¿El Congreso de la República puede aprobar esto por insistencia en el próximo pleno? Esa es una pregunta, y si es que se va a hacer así, si es que hay esa intención, si se ha conversado ya con las bancadas, o con los voceros por lo menos. Y la segunda pregunta sería, si es que el presidente de la República ha invocado el artículo 70 de la Constitución para ver el tema de la atención en los centros privados de salud, pero se necesita previamente una norma emitida por el Congreso de la República. Eventualmente se puede evaluar, debatir, proponer, aprobar esta norma que le dé pie al presidente para tomar esta acción, que según él ha señalado podría ser dentro de 48 horas si no se llega a un acuerdo con las clínicas, o en definitiva ustedes no van a ceder, por decirlo de alguna manera, ante esta propuesta del Ejecutivo, porque por lo que le he entendido usted señala que apoyan al Ejecutivo, pero todo dentro del marco de la ley. Dentro de la Constitución, ¿no? Si bien es cierto el artículo 70 y lo que ha dicho el presidente, lo que ha invocado está dentro de la Constitución, hay algunos especialistas que señalan que podrían haber otras opciones, ¿no? Por ejemplo, la Ley General de Salud, en fin, otras más. ¿Ustedes apoyan al presidente en ese sentido? ¿Van a evaluar, aprobar una ley que pueda dar pie a la posición del presidente?
o esta norma que podría aprobarse por insistencia, que está señalada, se ha aprobado con anterioridad, podría ser precisamente el pie de ese marco para que se tome la decisión desde el Ejecutivo. Gracias. Efectivamente, agradezco la pregunta, señor periodista. Cabría la posibilidad de que el Congreso, la Comisión de Salud, que en este momento la tiene esta norma, pueda pedir que se convoque una junta de portavoces el día de mañana, y de eso estamos en toda la disposición, para poder ir a la insistencia de esta norma que fue observada por el señor Presidente de la República. Que eso superaría los obstáculos que el día de hoy tendría de querer sobreponerse a la Constitución política por el tiempo propiamente dicho por el propio Presidente de la República, que ha dicho 48 horas. Y en 48 horas no se estaría superando el problema constitucional o la decisión que pueda tomar el Presidente de enviar una ley al Congreso para que sea dictaminada en el acto. Siempre hemos demostrado nosotros desde el Parlamento Nacional, cuando el Ejecutivo nos ha pedido facultades, aprobarlas en el acto, hacer la convocatoria a los plenos, como ha sucedido en las facultades que nos ha solicitado y como ha sucedido en la oportunidad que le ha pedido el Congreso algún tema de urgencia. Sí, muy buenas tardes, señor presidente del Congreso. Quería, por favor, que nos precise un poco más cuáles fueron las observaciones que realizó el Ejecutivo a esta norma que habían presentado ustedes y que fue retornada al Congreso de la República. El presidente de esta norma le hace 5 observaciones. Es una norma que la principal observación es en el marco de poder utilizar las clínicas y pagarles justiprecio. Esa es la principal observación. El resto de la norma son temas de procedimientos, temas que no generarían sino una decisión del Ejecutivo en cuanto al SERUM, al funcionamiento del SERUM, pero la principal observación obedece justamente al artículo 8 de la intervención del Ministerio de Salud en los casos de declaración de emergencia sanitaria en el ámbito regional y local. En ese sentido quiero también hacer una aclaración, que son 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido. Hay una pregunta más, adelante por favor, de Frecuencia Latina. De Latina, solamente para que pueda explicar qué sería más conveniente y rápido para la población. Ellos de repente no van a entender sobre decretos legislativos. ¿Qué sería lo más conveniente para realizar de una vez? Porque lo que podemos entender es que tanto como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están tratando de solucionar este tema con las clínicas privadas lo más rápido posible. ¿Qué sería lo más conveniente realizar? ¿Que se apruebe lo que está proponiendo el Legislativo o esperar las 48 horas del Ejecutivo que ha dado? En la legalidad sería ir a la insistencia en esta norma, en la legalidad. Y en la legalidad sería dar las 48 horas porque no hay una norma que establezca y estaríamos prácticamente yéndonos contra la propia Constitución política. Muy bien. ¿Se las preguntas, señor periodista? Muchas gracias por su participación en la conferencia de prensa. Gracias, señor presidente. Bien, a las 5:50 de la tarde ha terminado la conferencia de prensa que ha liderado el presidente del Congreso de la República, el congresista Manuel Merino de Lama, en respuesta a este